invitado en esta jornada, como lo hacemos todos los jueves. El doctor Franz Zavaleta está con nosotros, a quien le damos una cordial bienvenida. Franz, qué gusto, buen día. Alfredo, buenos días a todos los televidentes, de mi forma, con los temas de coyuntura, y debemos de hacer un breve análisis técnico-legal. A ver, Franz, un poquito para conceptualizar este tema, danos un pequeño, digamos, pincelazo, vamos a llamar de esa manera. ¿Qué significa salas constitucionales? Mira, Alfredo, conforme a la ley 254, la ley del Tribunal Constitucional, se tiene conocimiento que los magistrados tienen su sede en la ciudad de Sucre, y las acciones de defensa, llámese acciones de libertad, amparos, acciones de cumplimiento, etcétera, pueden ser y van a ser conocidos todavía por los juzgados ordinarios constituidos dentro de la jurisdicción constitucional. Una vez resuelto con una resolución, era enviado al Tribunal Constitucional para una revisión, no en apelación, únicamente para revisar si el fallo hubiera sido adecuado en derecho. Eso se ha practicado por muchos años desde la Constitución y la creación del Tribunal Constitucional. Con la ley 1104 se conforma las salas constitucionales en razón de conocer todos estos mismos elementos, como estuviéramos en Sucre, pero como una subsede en cada departamento. Estos vocales constitucionales tenían por labor y obligación resolver de la misma forma todas las acciones de defensa, llámese acciones de libertad, amparos, acciones de cumplimiento, etcétera. Pero aquí lo que ocurre, como tú bien lo has dicho, ha sido una ilusión de parte del Ministerio de Justicia en razón de poder sacar unas subsedes en cada departamento para descongestionar. Esto, en el último comentario que teníamos, lo poníamos entre tela, ¿no es cierto?, si es que iba a tener algún resultado. Hoy por hoy vemos el verdadero fracaso de las salas constitucionales. Era obvio, mira, dos salas para el Departamento de La Paz, 3 salas, uno en el Alto, 2 en la Ciudad de La Paz. Cada sala está compuesta por 2 magistrados, que por la cantidad de procesos no ha podido continuar con su labor. Actualmente, si bien es cierto, la ley 1104 habilita a que las acciones de libertad sean conocidas por juzgados penales, pero esto no quita de responsabilidad a estas salas penales. Lo peor es que el resultado y los pronunciamientos de estas salas constitucionales no han sido adecuados conforme a línea ni doctrina, mucho menos a ley. Y eso es mucho peor, porque si bien teníamos una duda respecto a la aplicación de la justicia ordinaria ante los jueces y fiscales, ahora ya es una catástrofe, porque los recursos que son promovidos y son fallados ante estas salas no tienen recurso ulterior, son la última instancia. Y como comentario, Alfredo, estos fallos son de cumplimiento inmediato, o sea, ni siquiera tienen opción a esperar, porque apenas termina de respirar y vertir la última frase, el vocal constitucional, a momento de dictar una resolución, son de cumplimiento inmediato. Eso atenta contra muchos principios que debieron de haber avanzado, aparentemente, en razón de aportar al mundo litigante y dar solución, solvencia, celeridad, aspectos que prácticamente hoy ya estamos culminando prácticamente el mes de abril, y los resultados no han sido en beneficio de esta población litigante, querido Alfredo. Ahora, estas salas constitucionales, tras el fracaso, siempre se debe hablar de temas económicos bastante sensibles, ¿no? Para implementar estas salas constitucionales, departamentales, con seguridad que se hace un trabajo previo, ¿verdad? Es decir, ahí están consultores, ahí están consultores externos, es decir, asesores internos, etcétera, etcétera. Esto no viene de la noche a la mañana, o de la mañana a la noche, ¿no? Sino es un proceso que va. Eso es plata. Nos preguntamos, ¿y de dónde sale la plata para poder implementar estos temas? Y que a la postre se considera un fracaso. Otro fracaso más. ¿Acaso del actual ministro de Justicia, quien quiere pretender ser el ideólogo, digamos, del movimiento socialismo? ¿Nos da esa la impresión? Mira, en el artículo 8 de la ley 1104 ha establecido ya, a la par del financiamiento y el tema económico para poder mantener estas salas, delega al Tesoro General. Todos nosotros como bolivianos hemos aportado para que se haya constituido estos gastos,
y alternativamente indica recursos propios. Un órgano judicial, ¿qué recursos propios tiene? ¿No? Porque prácticamente está a las expensas del presupuesto que se es aprobado por el legislativo y deben de ser cumplidos tanto no solamente en honorarios. Y lo peor, Alfredo, lo hemos visto en carne propia, estas salas constitucionales no tienen equipamiento, no se les han dado un ambiente donde puedan cumplir sus funciones. Si bien es cierto, estamos en primeros días, no existen fallos donde tuvieran que archivarse no datos. No son primeros días tampoco. Y imagínate que el sistema informático, si en Sucre, imagínate que Sucre, los fallos que marcan línea jurisprudencial de cumplimiento a nivel nacional no pueden ser conocidos por los jueces ordinarios a nivel nacional. Y estas salas también marcan línea jurisprudencial transversal, porque si bien es cierto tienen una dependencia con el Tribunal Constitucional, sus fallos son de cumplimiento transversal inmediato. Entonces, hablamos de proyectos sin una planificación previa. Nos falta institucionalizar a entes de justicia y una llamada de atención nuevamente al presidente del Tribunal Constitucional. No es lanzar por lanzar leyes. Bueno, la buena intención está dada, pero deben de tener como una planificación seria la factibilidad, el factor económico y a dónde va a ir dirigido prácticamente, porque en Bolivia está prohibido ser procesado por cleros especiales, ¿no? En este caso estaría volviéndose un clero especial poder ser procesado solamente en una resolución de los fallos que dé estas salas constitucionales. Lo peor es que, mira, ya estamos a buen tiempo de la constitución del Consejo de la Magistratura, a la cabeza del doctor Gonzalo Halcón, el tema del Ministerio Público, del doctor Juan Lanchipa. Sería oportuno a que ya comencemos a hacer funcionar efectivamente la Escuela de Fiscales, ver el tema de la Escuela de Jueces, ya no lo hagan por internet, por Dios, ya nos rifen el tema de la justicia, un conocimiento de una fábula en derecho, y si vamos a buscar los mejores profesionales que van a tener esa intención, no solamente eso, que también tengan integridad, porque si vamos a ver como un elemento de dar fuente laboral, porque eso parece ahora las salas constitucionales, nos faltó puestos para otorgarles algún cargo. Bueno, con respecto a los vocales constitucionales, prácticamente se ha creado estas fuentes como para darles trabajo, nada más. Es un juzgado más dentro del cúmulo de juzgados constitucionales que se tiene en el país, Alfredo. Bueno, a ver, en estas salas constitucionales, de acuerdo a nuestra experiencia, a lo que pudimos advertir, se habla mucho de este tema de acción de libertad. Mucho se ha hablado. Acción de libertad. No, pues, pero presenta una acción de libertad. Pero en el próximo, ¿tiene resultados este caso? Doctrinalmente, conforme a procedimiento de la Constitución, está establecido en ley. Primero que la acción de libertad es una acción de defensa que es heroica. No puede ser ordinarizada. ¿Qué quiere decir? Presento un proceso hoy día, mañana acción de libertad, ¿no? Presento a las 4 de la tarde un proceso, una imputación formal, a las 5 acción de libertad. ¿Por qué? ¿Por qué se ha relajado tanto la acción de libertad? Mira, la acción de libertad desde 1215 de Juan Sin Tierra, desde la conspiración de la Constitución inglesa, tiene una trayectoria increíblemente avanzada, pero en Bolivia increíblemente también vamos a 100 años atrás. Acción de libertad es prácticamente un proceso ordinario. Tanto los abogados como los magistrados, jueces, fiscales, no han llegado a concebir la responsabilidad de una acción de libertad. En estos 10 años, desde la constitución del Consejo de la Magistratura, a la cabeza de la que era presidenta Cristina Mamani, que ahora tiene un cuadro más en Sucre, no sé con qué elemento moral, ¿no es cierto? Una acción de libertad hoy por hoy, con la vulneración de derechos y garantías del ciudadano que está siendo procesado injusto y ilegalmente, presentan la acción de libertad, conceden, va a Sucre, confirman, pero el resultado, ¿dónde está? Responsabilidad por el que ha vulnerado esos derechos, responsabilidad por quien ha ido a detener a personas inocentes, responsabilidad por someter a un proceso quitándole el derecho sagrado a la libertad, responsabilidad penal, más allá de la económica. Alfredo, usted viene a su fuente de trabajo, 7 de la mañana,
Hay un mandamiento, ni siquiera por autoridad competente, lo perjudican con una detención a las 9 de la mañana, le han perjudicado en hacer contratos, en cumplir su fuente laboral, un ingreso económico, más allá de eso, la dignidad. Pero a las 10 le dan libertad y no pasó nada. Solamente esa aberración ocurre en Bolivia. Esto ha sido sancionado así. Le han perjudicado 10 minutos, 1 minuto, con un acto ilegal. El que ha cometido esa desfachatez debe ser procesado penalmente. Eso dice la ley. Eso dice la ley. Sin embargo, quienes tienen que dar ese cumplimiento, pues es el que se constituye en garante, el juez de garantías, el juez de la acción de libertad, y cuando se va a Sucre, los magistrados deberían de sancionar y remitir al Ministerio Público. Eso dice la ley. Pero hoy no, con confirmar un fallo que no pasa nada, que es una sentencia constitucional, se ha relajado tanto. Mira, si comenzaran a ser serios los miembros del Tribunal Constitucional, a sancionar a esas autoridades que han vulnerado estas garantías constitucionales como la libertad y el debido proceso, ya no pueden ser tan groseros los jueces y fiscales y policías en estar aprendiendo, deteniendo ilegalmente. Obviamente que hay sanción, se cuida. Una persona que conoce derechos se cuida y dice, no, esto está mal, no voy a ingresar en este elemento. Pero como en las salas constitucionales, el Tribunal Constitucional, los relaja el tema de una acción de libertad y hace quedar mal a un país, porque el tema de la acción de libertad, en muchos países conocidos todavía como el habeas corpus, es la protección del cuerpo en razón de sus derechos y garantías y libertades. Mientras tengamos la falta de seriedad por parte del Tribunal Constitucional, esto va a continuar. Así pongamos 100 salas constitucionales, si no hay cumplimiento a un fallo, a una ley que determina la protección a la garantía que es la libertad y el debido proceso, Alfredo, estamos hablando de cosas utópicas en cumplimiento de ley. Y lastimosamente, bien lo decía, ¿qué hacemos? O sea, estamos aquí quejándonos, dando a conocer. Sin embargo, estas denuncias por medios de comunicación son serias. Mire, repercute mucho en la comunidad internacional, repercute mucho en la Corte Interamericana, todos estos datos que se dan por prensa están siendo recopilados. Pero al final, ¿quién queda mal? Queda mal un Estado que debiera dar esa seguridad jurídica, esa protección. Bien lo tocaste tú, tenemos el tema de barcazas chinas, por ejemplo, lo detienen a quien hubiera sido abogado de la empresa coreana, china, actualmente han pasado más de 4 años, 10 meses con una detención, no se tiene el auto de apertura de juicio, está en el tribunal de sentencia, ¿y quién dice algo respecto a este elemento? O no olvidemos que el Ministerio de Justicia, por intermedio del Viceministerio de Transparencia Institucional, son parte en el proceso. También está EMABOL, está las Fuerzas Armadas, con representación, con sus delegados dentro de la Comisión de Fiscales. Imagínense, acá ya hay una vulneración de derechos y garantías constitucionales internacionalmente interpretado con perjuicio al Estado, es cierto, pero también tiene que haber una verdad de cómo se promueve y quiénes son los responsables. Pues por supuesto el Tribunal de Sentencia, que a la fecha no se ha animado a dictar un auto de apertura de juicio y saber, los bolivianos saber si hubo o no responsabilidad. Yo solo toco este tema en razón de tu comentario, querido Alfredo, pero es uno de los cientos que tenemos a nivel nacional. Entonces, concluimos con qué. Primero, que la falta de institucionalidad en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, nos hace ver entre tela la pobreza que tenemos en la administración de justicia. La falta de seriedad en el Ministerio Público, porque estas políticas tienen que ser promovidas por el fiscal general, obviamente apoyado por instituciones a la cabeza del Ministerio de Justicia, deben de tener ya un norte. Por Dios, 10 años, ya estamos ingresando al 11º, no tenemos un resultado en materia de justicia. La población que es afectada, le digo, está harto, por eso es la falta de confianza. ¿A qué vamos a llegar? Vamos a llegar a lo mismo que hemos conocido la semana pasada, a linchamientos, a ejercicio de justicia por propia mano, retornando a un tiempo arcaico de salvajismo pleno.
Eso no puede darse en un Estado de Derecho y una sociedad que nosotros creemos que hemos avanzado en mucho, pero en tema de justicia prácticamente ha sido congelado por intereses o por inoperancia y desconocimiento de autoridades que están en el ejercicio de esta función. A ver, ya para terminar, Franz, esta nueva normativa que está en proceso de, no sé si habría sido sancionada en el Parlamento sobre la modificación al tema penal que tenemos, ¿va a alivianar en algo? ¿Es otro saludo de amigo a amigo, de acera a acera? ¿Cómo lo han visto ustedes los abogados? Lo hemos revisado en primera instancia cuando estaba en la Comisión de Constitución y posiblemente en la Cámara de Diputados, el anteproyecto hasta ese entonces, ahora ya aprobado en primera y estaba siendo revisado en segunda instancia sobre el plan de descongestionamiento en materia penal con la ley. Esa ley corta, más o menos, que tiene la intención de subsanar y dar ciertas competencias. Ahí está el error. Me parece que hay gente que trabaja detrás del escritorio sin ver una realidad y son gente intelectual que descuida la realidad nacional, son gente intelectual que no ha revisado la línea jurisprudencial del mismo Tribunal Constitucional y la misma ley. No se puede otorgar pues a un juez penal la atribución con la ley 348 en caso de conocimiento de algún caso de violencia, darle la atribución de poder hacer el divorcio, determinar la constitución de los hijos, implementar una extensión familiar, como se hace muchas veces en los juzgados mixtos provincia, con competencias en materia de familia, penal y civil. Aún ahí se mantenía algo de institucionalidad, ¿no? El juez penal resolvía en el tema penal y cuando le tocaba revisar el tema familia, dictaba una resolución para dar conjuntamente algo que beneficia a la víctima. En este caso, olvidando el tema del juez natural, atentando contra el principio de seguridad jurídica, vamos a tratar de socapar algún tema de violencia. Mira, la ley 348 tiene muy buenas intenciones, pero para un país de Chile, porque viene su esencia ahí, de Ecuador, cuando su sociedad, que aparentemente somos parecidos, pero no somos iguales, mucho menos con Chile, la concepción de familia y el elemento esencial del Estado está pues en un núcleo principal que es ese elemento, familia, papá, mamá, hijos. Ahora, ¿qué tenemos? Papá, mamá, trabajando dispersamente, hijos sobreviviendo al núcleo familiar, viendo su situación, si va a estudiar o no, o compartiendo en ciertos grupos irregulares en razón de pandillas y otros, tener una sociedad desestructurada. Y a eso vamos a tener una ley. Por ley los vamos a legalizar un acto ilegal de separarlos y de que pague una extensión familiar donde prácticamente, conforme a la ley 603, tiene que pagar el 20% del salario mínimo nacional. Estamos hablando de 410 bolivianos, cuando mucha familia vive con 400 bolivianos. Ojo, no estoy dando por bien hecho lo que dijo el ministro de Economía y Finanzas, que con 100 bolivianos puede ser canasta familiar. Sin embargo, acá estamos hablando de montos asignados por asistencia familiar. Existe una inobservancia sobre el tema procesal cuando aparentemente está yendo en beneficio del que está privado de libertad, cuando la ley ya determina, miren, el artículo 7, el 221, 222 del Código de Procedimiento Penal establece el razonamiento en el cumplimiento de favorabilidad y otros para dar un cierto solvento a las decisiones del juez. Sin embargo, ¿se cumple? No, no se cumple, porque el decreto fiscal dice detención, el juez es nada más una etapa más, es detención. Por eso tenemos los hacinamientos. Ahora, eso quieren subsanar, primero, con el gran error de los indultos. Cada fin de año hay indultos cuando es excepcional. Pretendieron solucionar con eso, no lograron. Ahora hay una ley que lo va a aprobar seguramente en días más, a más tardar hasta agosto, porque todo es político acá, ¿no es cierto? Para el 6 de agosto habrá una ley de descongestionamiento y abreviación procesal, pero el elemento esencial está darle competencias al juez para resolver. Cuando el juez, hoy por hoy, que pese a que conoce la ley, no aplica, el fiscal atribuyéndose mucho más allá de las competencias, tenemos detenciones ilegales, estamos yendo en contra del principio de seguridad jurídica. Y esto repercute en el campo económico, en el campo social. En el económico, ¿dónde? Miren, las grandes empresas que pudieron tener inversiones en el Estado plurinacional no lo hacen, porque hoy por hoy cualquier elemento que vaya en perjuicio, detención, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? En conclusión, querido Alfredo, en este tiempo, dentro de la doctrina católica,
invitamos a los que están al mando de la justicia a hacer una reflexión, ¿no?, interna. Ya basta, hemos vivido una suerte de improvisaciones, de inoperancia, de ineptocracia en ciertos aspectos técnicos legales, instituciones que prácticamente han desaparecido. El Ministerio Público quiere resucitar de entre las cenizas, el órgano judicial, después la catástrofe de gestión de Cristina Mamani y todos los consejeros, prácticamente es en nada. La ley está, la intención de los que operan, los que aplican, desconocen la ley, y actualmente los jueces y fiscales y algunos policías comienzan a ver la situación como carta en blanco para poder hacer, ¿no es cierto?, todo más o menos queriendo hacer justicia, pero no se dan cuenta que es una catástrofe, porque esto tiene sus circuitos y deben ser siempre tutelados por autoridad competente que conozca el derecho. Hay tanto en este tema. La vulneración precisamente de las garantías constitucionales es algo que no se la aplica. Y cuando hablamos de estas garantías, están siendo siempre vulneradas, en todos sentidos. Procesos que duran en materia penal, que no debería ser así, 10 años o más en muchos de los casos. De verdad que ese es un tema. Franz, gracias por estar con nosotros. Alfredo, gracias al programa, a ti, a los queridos televidentes, por haber ingresado a sus hogares con algún tema que tiene que tener solución. Y concluyo de la misma forma con esa reflexión. Estos días tenemos un aparente pequeño feriado a partir del día de mañana. Sin embargo, a los señores legisladores, jueces, fiscales, veamos la figura de poder encaminar. Y para la conclusión estaremos comentando en la próxima entrevista, y es un compromiso, va a haber elecciones del ilustre Colegio de Abogados, donde Alfredo decía, hay que quitarle la I de ilustre, no tiene nada de verdad. Hoy por hoy se ha vuelto nada más un centro comercial del Colegio de Abogados, y veamos quiénes van a ir a la candidatura, establecer el comité electoral en razón de una elección, si son parte del oficialismo, porque prácticamente un ente sindical como el Colegio de Abogados, donde acumula a todos los que están ejerciendo la profesión, se ha convertido ya prácticamente en una fase de subsede del gobierno de turno, y otros elementos que vamos a comentarlo con elementos que atienen a todo lo que es el quehacer legal. Yo me quedo con una frase de Franz. El Colegio de Abogados se ha convertido en un centro comercial. Qué grave, ¿eh? De verdad que sí. Bueno, el próximo jueves, Franz. Alfredo, hasta la próxima entrevista.